Si estás iniciando en el mundo del trading, seguramente te has preguntado qué tipo de herramientas debes utilizar para poder empezar a invertir en los mercados financieros. Seguramente has visto aplicaciones como esta que está aquí. En este video te voy a enseñar el paso a paso y todo lo que necesitas saber para empezar a utilizar la herramienta MetaTrader 4, que de hecho pues es una de las únicas herramientas que necesitas saber utilizar para empezar en el mundo de las inversiones, principalmente en mercado Forex y mercado de CFDs. Te voy a dar todos los detalles para que puedas aprender a utilizarla. Te voy a enseñar también cómo se descarga y sobre todo te voy a enseñar cómo puedes empezar a tomar posiciones, hacer inversiones y todo lo que necesitas saber. Así es que quédate hasta el final de este video y vamos a darle candela. ¿Qué es MetaTrader 4? MetaTrader 4 es una aplicación diseñada para inversionistas, en este caso llamado traders, en la cual se utiliza para hacer inversiones. Es conocida también como MT4 por sus siglas y es una aplicación utilizada por comerciantes minoristas y personas que hacen especulación en la bolsa de valores o principalmente en el mercado de divisas. Esta aplicación ha sido desarrollada por MetaQuotes, que es una empresa que se encarga de hacer software de inversión, y su lanzamiento lo hicieron en el año 2005. Es una de las herramientas que la gran mayoría de traders prefieren por su facilidad de poder hacer operaciones. Esta herramienta conecta a los corredores con clientes a los mercados financieros. En este caso puedes básicamente agarrar y crearte una cuenta de broker y desde ahí puedes enlazar tu cuenta de broker con la aplicación y desde la aplicación vas a poder entonces empezar a hacer inversiones en tiempo real. Vas a poder ver, por ejemplo, los precios, los gráficos, vas a poder gestionar también capital y administrar capital. Vas a poder también ejecutar órdenes de compra y de venta. Y lo más interesante es que esta aplicación es compatible para celulares, computadoras, tabletas y realmente pues funciona en todos los sistemas operativos. El proceso de instalación y descarga resulta que la aplicación, al ser compatible con todos los sistemas operativos, tú vas a poder entrar a la página. En este caso la página es www.metatrader4.com/es, la versión de español, / y pones la palabra download. Entonces con esta dirección tú vas a poder descargar el aplicativo, ya sea para versión Windows, para versión Linux, tienen también versión para Android, para Mac, y realmente funciona para todo tipo de dispositivos como celulares, tabletas, computadoras, entre otros. Vamos a ver cómo funciona la herramienta. Te voy a explicar ahorita mismo cómo es el manejo de la misma. Entonces, lo primero que debes saber es que cuando descargas la aplicación te va a salir los menús principales en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí vamos a explicar ahorita lo que es el menú de cotizaciones. En este caso, cotizaciones es un menú donde vas a poder ver principalmente pues los pares de divisa y los precios que están actualmente en el mercado. En este caso vas a poder también ordenar los pares de divisa, puede ser por orden de abecedario, puedes acomodarlo a los pares que más te gusten. Por acá vas a poder también añadir símbolos o añadir pares de divisa. Como pueden ver, aquí le damos la opción de más y van a poder agregar pares principales, van a poder agregar también pares secundarios, inclusive van a poder también agregar otros tipos de activos financieros. En el caso de MetaTrader, la gran mayoría de personas lo utilizan para el mercado Forex, que viene siendo el mercado de las divisas. Sin embargo, te permite también poder configurar otro tipo de mercado, como por ejemplo los metales, en este caso para gente que invierta en oro o en plata, como también puedes utilizarlo para otro tipo de activos financieros, como por ejemplo índices, y también puedes inclusive configurar y agregar lo que son criptomonedas. El siguiente menú es el menú de gráficos y básicamente en gráficos vas a poder ver el movimiento del mercado en tiempo real. Por ejemplo, aquí vas a poder cambiar lo que se le llama la temporalidad, es decir, tú vas a poder ver el mercado si lo quieres ver o analizar de forma diaria. Por ejemplo, el D1 es forma diaria. MN viene de la palabra month, que quiere decir al mes. Por ejemplo, tienes M1, quiere decir que quiero ver el gráfico a un minuto.
Tengo, por ejemplo, opción a verlo también a la hora. Okay. Por acá van a tener también una opción de poder agregar indicadores. Por ejemplo, aquí los indicadores son herramientas que puedes utilizar para poder gestionar lo que son las analíticas. Por ejemplo, aquí hay herramientas como los RSI, herramientas como las bandas de Bollinger, por ejemplo, herramientas como, por ejemplo, las EMAs, que son indicadores muy comunes en el caso del trading. Por aquí pueden también agregar objetos. En el caso de los objetos van a poder agregar líneas. Okay, pueden agregar, por ejemplo, líneas horizontales, líneas verticales, pueden agregar líneas de tendencia. Ok, y vamos a ver entonces ahorita la opción de trading. En este caso, esta es una de las más importantes, ya que aquí vas a poder ver todas las posiciones y todas las órdenes abiertas y básicamente pues todas las operativas, todas las inversiones que tengas, y todo esto pasa en tiempo real. Entonces, lo primero que hay que entender es los conceptos básicos. Aquí en la ventana de trading tenemos el primer concepto y se llama balance. El balance sencillamente es tu dinero o tu capital que tienes en tu cuenta de inversiones. Por acá tenemos la equidad. La equidad es ese balance, o sea, tu dinero más las ganancias o las pérdidas que tengas en flotante. Ok, aquí quiero darte una analogía para que puedas entender de una manera muy fácil qué quiere decir cuando hablamos de flotante. Ok, resulta que en los mercados financieros, cuando tú vas a hacer una inversión, ok, tú necesitas tener primero que todo un capital. Ok, al momento de tener un capital, tú vas a hacer la inversión, y esa inversión, al momento de hacerla, tú estás colocando una orden, ok, de compra o de venta en el mercado. ¿Qué sucede? El mercado se mueve, eventualmente se mueve, se puede mover hacia arriba, se puede mover hacia abajo, puede hacer zonas laterales, y esto obviamente vas a ver ganancias o pérdidas. Sin embargo, el flotante es ese movimiento de dinero o ese movimiento que se está dando ahorita en el mercado. Sin embargo, es un dinero que realmente no es ganancia ni tampoco es pérdida, ya que es un dinero que se está invirtiendo o está ahorita en tiempo real. Para ampliar un poco el tema de flotante, el flotante es ese dinero que se está moviendo, sin embargo no se ha cerrado todavía la operación. Yo lo llamo como el partido de fútbol, como los 90 minutos. Imagínate tú, empieza un partido de fútbol y tú empiezas a jugar, ¿verdad? Sin embargo, van a haber partidos donde tú puedes empezar ganando, puedes empezar perdiendo, pueden haber partidos que de pronto vas empate, o de pronto estás perdiendo 1-0 y de pronto tú metes un gol y empata y de repente metes otro gol. Entonces pueden pasar muchas situaciones. Sin embargo, el flotante es ese dinero que se está moviendo, sin embargo no es ni ganancia ni pérdida hasta que finalmente se cierre la operación. Otro concepto que hay que ver también es el margen, y básicamente pues el margen es un monto de dinero que se necesita para poder cubrir operaciones ya sean abiertas o también si tienes órdenes pendientes. Al momento de hacer una inversión en el mercado Forex, cuando tú colocas una orden o una inversión, necesitas un capital para poder que esa operación se mantenga abierta en el mercado. También, ¿qué pasa? Que normalmente cuando uno ejecuta órdenes o programa órdenes, en este caso las órdenes quedan como pendientes, ¿sí? Hay veces que se da el movimiento y hay veces que no se da, pero para poder colocar órdenes pendientes necesitas tener, por así decirlo, como un colchón. Entonces el margen es básicamente como esa cantidad de dinero o ese monto que se necesita para poder cubrir esas operaciones que ya tienes abiertas y las operaciones que están también pendientes. Dicho esto, está el margen libre, y básicamente el margen libre es, como lo dice la palabra, es el margen libre, es el monto libre que puedes generar o puedes utilizar para poder abrir nuevas posiciones. Es importante que cuando estés operando o cuando las personas están haciendo inversiones, es importante siempre disponer de un margen libre alto. Entre más alto sea el margen libre, quiere decir que tienes, yo le llamo el oxígeno, tienes más oxígeno para poder seguir operando los mercados. Es decir, tienes más disponible para poder seguir metiendo más operaciones. Si el margen libre es pequeño o se está reduciendo, es un poco peligroso, porque si no tienes margen libre, las operaciones se te pueden cerrar de manera automática y normalmente el broker te cerraría, en este caso, las operaciones que están en negativo.
Ok, por acá tenemos lo que es el nivel de margen. El nivel de margen viene siendo pues básicamente la relación porcentual, o sea, es básicamente lo mismo que hablar de margen, solo que a nivel porcentual. Por aquí podemos ver lo que son las posiciones. Aquí pueden ver las posiciones son básicamente las operaciones, ¿sí? Las operaciones que tienes abierta en tiempo real. Aquí pueden ver operaciones en color rojo, en negativo, quiere decir que son pérdidas. Y pueden ver también operaciones en color azul, que quiere decir que son ganancias. Pero ¿qué sucede? Como esto está pasando en tiempo real, básicamente pues hay que esperar que se cierren para poder saber cómo quedó y si finalmente pues fue una ganancia o fue una pérdida. Entonces, como esto está ahorita mismo en tiempo real y se está moviendo, esto es justamente lo que llamamos flotante. Por acá tenemos también lo que se le llama las órdenes, y las órdenes muestran las operaciones que están en espera de ser ejecutadas. Es decir, tú puedes programar operaciones y decirle, en este caso a MetaTrader, que si el precio toca o llega a algún valor definido, se te puedan abrir las operaciones. Y esto es básicamente como programar o empezar a automatizar un poco el trading. Ok, acá tenemos lo que es la ventana de historial. En el historial vas a poder ver todo lo que es el movimiento de tu cuenta, pero en este caso son movimientos o operaciones ya cerradas. Como la palabra lo dice, es el historial, es decir, todas las transacciones que ya en su momento cerraron, y obviamente pues todas estas transacciones que ya cerraron, este dinero o estas ganancias se reflejan en tiempo real en tu balance. Entonces aquí en el ejemplo pueden ver que hay varias operaciones cerradas, por aquí están las fechas. A diferencia del trading, en esta pestaña en historial tú vas a ver todo ya realmente pues cerrado, o sea, vas a ver las operaciones ya cerradas. Ok, vamos a ver cómo configurar una cuenta de broker. Entonces, lo primero que debes hacer es irte a la parte de ajustes, al menú de ajustes, y en esta parte está la opción donde dice nueva cuenta. En nueva cuenta le das clic y aquí básicamente te va a salir la opción para abrir una cuenta de prueba o una cuenta ya existente. Aquí te va a pedir básicamente los datos del broker. Es importante saber que cuando tú creas una cuenta con un broker, ellos te mandan básicamente la información. Ellos te dan un usuario, te dan una contraseña y te dan una dirección de servidor para que tú puedas conectarla. Por ejemplo, aquí cuando le das a agregar cuenta nueva, como pueden ver, aquí te pide o te pregunta si quieres conectar ya una cuenta existente. Entonces, en este caso, le damos la opción de conectar cuenta ya existente. Y aquí te va a salir entonces un buscador donde básicamente tú vas a escribir la dirección, en este caso, del servidor. Entonces es importante saber que existen servidores de cuentas de prueba, como también existen servidores de cuenta real. Pero toda esta información el broker por lo general te la manda en un correo electrónico casi siempre cuando tú aperturas una cuenta. Por acá, como pueden ver, te pide lo que es el login. El login básicamente es tu nombre de usuario y la contraseña. Entonces aquí puedes colocar el usuario, la contraseña, y bueno, puedes guardar los cambios y le das clic al botón entrar. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso he configurado dos cuentas, la cuenta de Swissquote y la cuenta de FX Choice. Estos son unos ejemplos de broker y así tal cual como lo ves aquí, te aparecería ya tu cuenta de broker configurada. ¿Cómo colocar operaciones en MetaTrader? En este caso te vas a la ventana de trading. Este es el primer paso. Recuerda que trading es la ventana donde vas a ver todas las inversiones en tiempo real, y en esta ventana vas a poder también abrir operaciones nuevas. Como pueden ver, hay un botón de más, un símbolo de más. Le van a dar clic ahí para aperturar la posición. Ok, una vez le dan al botón de más, pueden entonces seleccionar primero que todo pues el tipo de operación. Aquí pueden ver los tipos de operaciones que hay. Está, por ejemplo, la ejecución por mercado, que es, digamos, como la más sencilla de todas, es la que más se usa, ya que es para abrir una operación o una posición en este mismo momento. Hay opciones como el buy limit y sell limit, buy stop y sell stop, que son opciones para poder programar las operaciones. En este tutorial no quiero profundizar mucho el tema porque vamos a crear otro video donde vamos a explicarle todo esto, cómo funciona o cuáles son las diferencias entre este tipo de operativa.
Pero básicamente, en resumen, ejecución de mercado es para hacer operaciones ahorita, o sea, para abrir una inversión ahorita mismo. Y las otras 4, el buy limit, sell limit, buy stop y sell stop, son básicamente para programar. Entonces quiere decir que con esta herramienta tú puedes ejecutar inversiones en tiempo real, como también puedes programarla por si de pronto el precio llega a algún valor, ella pueda ejecutarte entonces la inversión. Por aquí pueden ver también lo que es el lotaje. Aquí, como pueden ver, hay un botón de más, un botón de menos, y básicamente es para poder seleccionar la cantidad de lote a operar. Quiere decir que entre más alto sea el número, más alta es la inversión. Por ejemplo, en el caso de 0.01, esto es como el lote mínimo, y esto normalmente equivale como a unos 10 centavos de dólar. Ya si, por ejemplo, digamos, le aumentas a 0.02, son que 20 centavos por dólares, 0.03, 30 centavos de dólar, y así sucesivamente. Tú puedes, modificarlo. Obviamente, entre más alto sea el número, quiere decir que estás aumentando el apalancamiento, y también obviamente pues estarías aumentando lo que es el riesgo. Entonces ahí puedes modificarlo. Por acá tenemos lo que es el stop loss y el take profit, que esto ya son temas básicamente de ganancia y de pérdida. El stop loss es aquí vas a establecer el precio, que en este caso tú le estás diciendo al sistema, si el precio me toca o llega hasta este valor, entonces sácame del mercado. ¿Sí? Es como si fuese un seguro. Imagínate que tú estás operando y de pronto el precio, pues tú quieres que si llega a una zona o a un valor, que no se pierda más. Entonces es como un seguro de pérdida. Y la otra parte, que es el take profit, es lo contrario. Entonces el take profit viene siendo como, digamos, el límite de ganancia máximo. Acá pueden ver también los botones de sell y de buy, que son botones de venta y de compra. El rojo, sell, es para hacer una venta en el mercado, y el botón de buy es para hacer una compra. Entonces por acá pueden ver una pantalla, cómo queda una vez ya tú ejecutas o metes una operación en el mercado. Aquí vas a poder ver en tiempo real cómo funciona. Por ahí le vamos a estar pasando otros videos donde le vamos a enseñar también pues cómo hacer análisis en los mercados, para que ustedes puedan también pues saber cómo invertir. Pero de momento esto solamente es un tutorial del manejo de la herramienta, más no un tutorial para hacer análisis financieros. Hemos llegado al final de este video, pero te quiero hacer una pregunta, y es que quiero saber si te interesa generar ingresos 100% en automático. Quiero que sepas que hay herramientas, por ejemplo, como el caso de Tribu FX Bot, que es un bot que nos está dando altas rentabilidades, y lo más interesante de esto es que es un bot que hace todo el trabajo 100% en automático. Si a ti te interesa generar ingresos de manera automática con todo este mundo apasionado del trading, aquí abajo te voy a dejar la descripción, te voy a dejar mi número de contacto si te interesa todo este tema de poder hacer ingresos en automático. Tengo por acá preparado algunos videos, tengo material donde te puedo enseñar todo lo que es la parte de conectar los sistemas en automático, para que puedas conectar MetaTrader, tu cuenta de broker y todo lo que es el tema de la automatización, y podamos ganar dinero en automático. Yo soy Javi Chan, no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video.